¿Quién es Tsuya Nakahara? Tsuya Nakahara fue un escritor y poeta japonés, activo durante los primeros inicios de la era Showa. Su nombre de nacimiento era Tsuya Kashimura. Nakahara nació en Yamaguchi como el hijo mayor de un médico del ejército y se esperaba que él también siguiera dicha profesión. Sin embargo, la muerte de su hermano menor cuando tenía 8 años despertó su interés en la literatura, principalmente en la poesía. Nakahara murió a la temprana edad de 30 años, dejando atrás más de 350 versos de poesía que escribió a lo largo de su corta vida. Algunas de sus obras más conocidas son Yaji no Uta, que se publicó en el año 1934, y Arishi no Uta, que fue publicada un año después de su muerte. Nakahara, cuyo nombre de nacimiento era Tsuya Kashimura, nació el 29 de abril de 1907 en lo que ahora es la ciudad de Yamaguchi, Japón, donde su padre trabajaba como médico del ejército. Nakahara fue el hijo primogénito de la pareja, Gensuke Kashimura y Fuku Nakahara, quienes habían permanecido sin hijos durante 6 años de matrimonio, en el momento de su nacimiento, el cual fue enormemente celebrado por sus progenitores. Su padre se encontraba lejos en Port Arthur, lugar donde oficiaba como oficial médico. Mediante una carta, Gensuke nombró a su pequeño hijo bajo el nombre de Tsuya y solo pudo regresar a Yamaguchi al año siguiente. Durante ese periodo de tiempo, Nakahara fue criado por su madre y abuela. Tras el nacimiento de su primer hijo, Gensuke fue adoptado por la familia Nakahara y oficialmente tomó dicho apellido. Cuando era pequeño, su padre fue promovido a cirujano y enviado, una vez más, a Hiroshima y Kanazawa. En esta ocasión, Gensuke regresó a su ciudad natal de Yamaguchi en 1914. En 1915, su hermano menor, Suguro, murió de meningitis. Sumido en la tristeza, Nakahara comenzó a componer poesía. En 1918, fue transferido a la Universidad de Yamaguchi, donde mostró un excelente desempeño. Sus padres estaban interesados en su educación y se esmeraron en ella, esperando que su hijo siguiera los pasos de su padre en la medicina. Sin embargo, Nakahara estaba más interesado en la literatura y se sentía alejado del resto de su familia y principalmente de su padre, a quien llegó a resentir. Publicó sus primeros 3 versos en una revista para mujeres y en un periódico local en 1920, aún siendo un estudiante de primaria. En 1923, se trasladó a la Ritsumeikan Middle School en Kioto. Desde abril de 1924, comenzó a vivir junto con la actriz Yasuko Hasegawa. Inicialmente, Nakahara se mostró interesado en la poesía tradicional japonesa waka, pero más tarde, en su adolescencia, adquirió interés por varios estilos modernos, tales como el verso libre, preconizado por el poeta dadaísta Shinkichi Takahashi y Taro Tominaga. Al trasladarse a Tokio, conoció a los novelistas y también poetas Tetsutaro Kawakami y Shoei Oka, con quienes comenzó a publicar una revista de poesía titulada Gakuchigun. Más tarde, forjó amistad con el influyente crítico literario Hideo Kobayashi, quien la introdujo en obras de autores franceses como Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, cuyos poemas fueron traducidos al japonés por Nakahara. La influencia de Rimbaud fue más allá de su poesía y Nakahara llegó a ser conocido por su estilo de vida, bohemia. Nakahara adaptó los versos tradicionales usados en el haiku y waka, utilizando 3 versos de 5, 7 y 5 moras, unidad lingüística de menor rango que la sílaba. Sin embargo, frecuentemente variaba el número de moras, con el fin de obtener un efecto rítmico y musical. Usualmente las moras carecen de ritmo. Varios de sus poemas fueron utilizados como letras de canciones, por lo que este efecto musical fue calculado cuidadosamente desde el principio. Las obras de Nakahara fueron rechazadas por varias editoriales. Encontró aceptación principalmente en revistas literarias pequeñas, incluyendo Yamamayu, en la que publicó junto a Hideo Kobayashi, aunque en ocasiones, las revistas Shiki y Bungakukai más tarde aceptarían publicar una de sus obras. Nakahara fue amigo cercano de Kobayashi toda su vida, a pesar de que en noviembre de 1925, su pareja, Yasuko, le dejó y comenzó a vivir con Kobayashi. En diciembre de 1927, conoció al compositor Saburo Moro,
quien más tarde adaptaría algunos de sus versos en su. En abril de 1931, Nakahara fue admitido en el Tokyo Foreign Language College en Kanda, Tokio, donde estudió francés y permaneció hasta marzo de 1933. En diciembre de 1933, contrajo matrimonio con Takako Ueno, una pariente lejana, como parte de un matrimonio arreglado por sus familias. Su primer hijo, Fumiya, nació en octubre de 1934. Sin embargo, el pequeño moriría en noviembre de 1936 de tuberculosis, y su muerte le condujo a una crisis nerviosa de la que nunca se recuperó por completo. Muchos de sus poemas posteriores relatan sus intentos de mitigar el enorme dolor que provocó este suceso en su vida. Su segundo y último hijo, Yoshimasa, nació en 1937 y falleció en enero de 1938, solo unos meses después de la muerte del propio autor. Enfermo de tuberculosis, Nakahara fue hospitalizado en Chiba en enero de 1937. En febrero, fue dado de alta y regresó a Kamakura. Dejó un gran número de sus obras a su amigo Kobayashi y planeó regresar a su ciudad natal de Yamaguchi, cuando repentinamente murió en octubre de 1937 a causa de una encefalitis. Tenía 30 años de edad. Su tumba se encuentra en Yamaguchi.